Mencionaba que en la clase pasada habíamos visto el punto de que es un proyecto, de que no solamente basta con el tema de que es project, sino también que es un proyecto. Entonces ahí hablamos sobre el tema de la gestión, el tema de qué metodologías o estrategias se utilizan. Nosotros vamos a utilizar la estrategia o la metodología tradicional, ya que hay varias metodologías, por ejemplo Prince2, cadena crítica o ágil, de las cuales tiene que ver más que todo con el alcance de un proyecto. Si un proyecto es de corto alcance, entiéndase por el tiempo, sería mejor utilizar una metodología que se adecue a ese corto periodo de tiempo. Pero si fuera un alcance superior o un tiempo superior, habría que ver una metodología que se adecue. Ese es solamente un factor o una llamémoslo una característica, ya que en realidad hay que ver más cosas, pero más o menos el punto más importante sería el tema del tiempo. Entonces ahí fuimos viendo el tema de la metodología en cascada. Como dije, este es el que nosotros vamos a utilizar y el que se adecua bastante, o el que más se adecua a nuestro proyecto. Porque obviamente al utilizar project nosotros vamos a crear un proyecto. Entonces, ¿cuál es el que más se adecua? El modelo en cascada. Pero obviamente hay que saber, o al menos una noción, de los otros modelos. Y eso es justo lo que vamos a ver ahora. ¿Ven? Aquí nos quedamos en la clase pasada. Vamos esperando que se vayan conectando sus demás compañeros para poder iniciar. Yo solamente voy a mencionar cuatro. Estos cuatro que son tradicional, el Prince2, cadena crítica y ágil. A ver, ahora empecemos. Recuerden siempre que cuando tengan dudas pueden activar su micrófono, pueden escribir en el chat, ya que estoy atento a cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, hablemos de Prince2, dice. En este modelo es uno de los cuales está centrado en el producto más no en el camino. O sea, está centrado en el objetivo final. Ese es, si un proyecto está enfocado de esa manera, en la cual solamente le interesa el producto más no el recorrido, todas las fases, todo lo que hay detrás, ahí es donde Prince2, este modelo se adecua bastante. ¿Qué proyectos se podrían adecuar de esta manera? Ya depende del director de proyecto. Recuerden que todas esas cositas, todas esas normas, todas esas guías, recuerden que sale de aquí, del PMBOK, y dependiendo de qué es lo que uno quiera realizar o quiera obtener como producto, se adecuaría una nueva metodología. Ahora, esta de Prince2 con la siguiente que es ruta crítica, está por aquí. Bueno, acá está, cadena crítica, ruta crítica, recuerden que es similar. Dependiendo de esto, se va a utilizar una manera en la cual de repente intervenga más matemática. Por ejemplo, esta de cadena crítica, acá es más operativo. Acá es, si les llega a mostrar una imagen, en las cuales es como trabajar con matrices y hacer operaciones, cálculos, para saber cuánto sería el tiempo que va a tardar un proyecto, ya que acá evalúa tres cosas. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, los días de holgura, o sea, los días que no se va a trabajar o que aproximadamente no se trabajarían, y una serie de cosas. Ahí donde, en ese contexto, o si se quiere analizar eso, cadena crítica o ruta crítica sería una buena metodología. Y por último, el ágil o la metodología ágil, que en realidad es un conjunto de metodologías, no solamente es una. Es relativamente moderna, por eso que la última edición de PMBOK, que ya es del 2016, si no me equivoco, 2017, eh, traía un libro adicional, como están viendo ahí, en las cuales te hablaba sobre esas nuevas herramientas o esas nuevas formas de abordar un proyecto. ¿Y cuando se utiliza Agile? Cuando es un proyecto de gran envergadura o de larga duración, en el cual es necesario de cierta manera dividirlo en pequeños proyectos, no en tareas, porque dividirlo en tareas es una cosa, pero dividirlo en pequeños proyectos ya es algo distinto. Como comenté,
No es lo mismo que de repente tú hagas una casa que hagas una carretera, un edificio. Son proyectos que pueden durar años, 5, 10 años. Y si uno va a utilizar una metodología que se centra al final o solamente en el resultado, imaginen, o sea, después de 20 años recién voy a ver lo que ha pasado. ¿No sería mejor que durante un lapso de tiempo, pongamos cada 3 años, ver un resultado o ver un producto? Es algo similar. Lo mismo, por ejemplo, se podría relacionar con el tema del colegio. Por ejemplo, en colegio se dividen en bimestres o en la universidad en ciclos, módulos acá sería, en las cuales cada uno tiene un producto. Imaginen que el producto sea al final de los 5 años de colegio, o sea, al final de una carrera. ¿No sería mejor que cada lapso de tiempo, que sería el fin de un ciclo, de un módulo, de un bimestre, de un trimestre, ver un producto? ¿Qué es lo que se ha obtenido? ¿Qué es lo que se ha conseguido en ese lapso de tiempo? Entonces ahí ya se está aplicando una herramienta como la que estoy mencionando. Y esta es la contraparte de la metodología tradicional, que es la que nosotros vamos a usar. Ahora, no por el hecho de ser tradicional quiera decir que no se utiliza o que ya ha quedado obsoleta, más bien todo lo contrario. Hoy por hoy mencionaba que es de la que más se utiliza porque es la que se adecua a la mayor cantidad de proyectos de cualquier tema, ya sea tu proyecto de vida, ya sea un proyecto de elaborar un producto, una casa, un negocio, cualquier tipo de proyecto. Esta metodología se adecua bastante. Entonces, por tal motivo, es la que más se utiliza. Las otras se adecuan más a proyectos ya más específicos, ya sea en el ámbito de ingeniería, elaboración de un programa, por ejemplo, o ya sea productos de arquitectura, de ingeniería civil, relacionados a esos temas. Nosotros lo vamos a adecuar, justo hoy día vamos a hablar de eso, de una metodología para que puedan ya empezar a plantear un proyecto. Bueno, seguimos viendo. Por último, me faltó mencionarles este tema, las fases de gestión, según el PMBOK. ¿Sí? Las fases de gestión según el PMBOK. Primero, la definición de la finalidad del proyecto. Establecer los objetivos, el ámbito en los cuales tiene que ver tanto el cliente como la persona que va a realizar el proyecto para definir sus necesidades. Y esta parte de aquí de necesidades, recuerdo que les mencioné que es una palabra clave, porque nosotros cuando utilicemos la metodología Design Thinking para plantear nuestro proyecto, también parte de aquí. Y en realidad la mayoría de metodologías que están centradas en la elaboración de un proyecto en general, parten de una necesidad. O sea, ante una problemática, una necesidad, plantear una solución. Y es ahí, si uno no parte de aquí, o no toma en cuenta este punto, ya desde ahí estamos empezando mal. Es como por ejemplo, que a ti se te ocurra crear un tenedor con una cuchara con un hueco, por decir. Si no cubre ninguna necesidad de ese producto que uno haya creado, entonces ya estamos empezando mal. Tiene que haber una problemática para empezar de una manera más correcta. Bueno, aquí lo menciona en el PMBOK, lo cual es bueno. Definir la necesidad, objetivos que uno quiera lograr. Entonces, primera fase sería la definición y la finalidad del proyecto. Más que todo, esta es la parte documentaria, que se conoce como misión, visión, FODA, y ese tipo que en general es papeleo, conseguir toda esa información. Segundo, estudiar la viabilidad del proyecto, en la cual consiste en ver que si algo se puede llevar a cabo o no. Por ejemplo, hoy día vi una noticia en la cual estaban hablando una cadena de ketchup que mencionaba que es viable sembrar tomate en Marte. Tomate, creo que dijo en Marte o en la Luna, creo. No me acuerdo si dijo tomate o no, en la Luna. Si no recuerdo dónde dijo, pero que era viable sembrar tomate en fuera del planeta Tierra, lo cual me llamó bastante la atención. Y que era viable. O sea, viable se refiere que es algo que se puede llevar a cabo y que además obviamente al ser viable le va a dar ganancias.
Bueno, no terminé de leer la nota completa por tiempo, pero me llamó bastante la atención. Entonces, en este segundo punto se refiere con la parte si algo se puede llevar a cabo o no, ya que va a haber proyectos que no se pueden llevar a cabo por distintas razones. Una de ellas, por ejemplo, el tema económico, otra de repente por la forma como se habrá estructurado, tema de recursos, que justo también vamos a ver, recursos humanos, recursos materiales, una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Siguiente, estimar el tiempo, costes y esfuerzos requeridos. Acá se refiere justo lo que nosotros planteamos en la aplicación, el tema del tiempo, cuánto va a costar y qué materiales vamos a requerir. Recuerden que en materiales hay tres tipos. ¿Cuáles son? Humanos, o sea, las personas, obviamente. Materiales, entiéndase por herramientas, más que todo. Y por último hay un tercer tipo de recursos, que tiene que ver, bueno, Project lo llama costos, pero tiene que ver con cosas como por ejemplo reuniones, cosas así, que uno planifica o coloca a la hora de llevar a cabo un proyecto. Ejemplo, recuerdo que les comenté que yo había trabajado con mi hermano en Rústica. Él elaboraba los locales y habíamos ido a trabajar a Trujillo. Bueno, varios lugares, Trujillo, Puno, Cajamarca, varios lugares. Y en el de Trujillo es el que más recuerdo, ya que estuve más tiempo, pero lo recuerdo más por un detalle. Porque el día que nosotros fuimos a Trujillo a trabajar, la primera semana mi hermano no fue, ya que tenía que terminar unas cosas en Lima para recién partir. Entonces, durante esa primera semana, primeros días en general, no había una dirección, no había un director de cierta manera, alguien que dirija al grupo. En las cuales recuerdo más el primer día, que ese día llegamos, fuimos al mall, donde se estaba elaborando la tienda, y no hicimos nada. Solamente dejamos las herramientas, caminamos por un rato y eso fue todo. Ahora, ese tiempo que nosotros llevamos ahí ya es un dinero que perdido para mi hermano. Porque obviamente ese día les paga a los trabajadores, así no hayan hecho nada. Pero ya no es tanto la culpa de los trabajadores, sino ya sería del director, que en este caso era mi hermano, ya que no tenía elaborado, planeado qué se iba a hacer a partir del primer día. Y en los siguientes días, bueno, comenzamos a trabajar, pero al menos ese primer día no se hizo realmente nada. Todo el día. Llegamos como a las 8 o 9 de la mañana y solamente estuvimos ahí un par de horas y luego en el hotel y bueno, paseando. Ese es un punto, ese es cuando no se estima esto. El tema de costes, por ejemplo, tiene que ver con el tema de alimentación, ya que al estar en un lugar fuera y mi hermano va a hacer un proyecto, obviamente tiene que tener en cuenta el tema de los desayunos, almuerzos y cenas. Entonces, obviamente eso cuesta dinero, no es algo gratis. Y si uno no lo incluye en el proyecto, ¿de dónde va a salir? ¿De su bolsillo? Entonces, por eso Project te da esta posibilidad. No solamente planificar personas, que sería el pago de se le va a pagar a cada persona, no solamente los materiales, llamémoslo de manera general, martillo, concreto, cemento, tierra, materiales en general, sino también el tema de estos tipos de recursos, que pueden ser reuniones, que puede ser, como mencionaba, desayunos, almuerzos, cenas. Obviamente ahí se va a gastar una cantidad de dinero y que uno tiene que estimar. Entonces son los tres puntos más importantes que se tiene que ver en este apartado de la fase de gestión. Y por último, el tema de la planificación temporal, que ya tiene que ver netamente con el tiempo, con el calendario que nosotros elaboremos o utilicemos para ya empezar a elaborar. Bueno, acá ya está la parte más compleja, porque acá ya comenzamos a colocar las actividades, las tareas, los grupos, inicio, fin y una serie de cosas. Esta es la parte más pesada dentro de la aplicación. Todavía no hemos ingresado a la aplicación. Hoy día justo vamos a seguir viendo un par de vistazos de la aplicación en sí, ya que todavía hemos empezado en las cuales no todos tenían la aplicación. Por eso que todavía se ha estado posponiendo, pero hoy día ya vamos a ingresar o viendo cada vez más cosas de Project en sí.
Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Algo que deseen preguntar. Como mencioné, eh, a la mitad de la clase o después del primer break vamos a realizar el Kahoot, en las cuales van a venir preguntas. Otras 10 preguntas sobre esta segunda parte. Recuerden que de los Kahoot va a salir las preguntas para la primera evaluación del día lunes. ¿Está bien? De ahí van a salir. Voy a escoger 20 preguntas de las 30 que se va a llevar a cabo. Ya han realizado 10, 12 creo. Hoy día otras 10 y el viernes otras 10. Y de esas 30 preguntas, 20 van a venir en la evaluación. Entonces, ese link yo ya lo compartí en el aula virtual el día lunes. Hoy día les voy a compartir el segundo y el viernes les voy a compartir el tercero. La evaluación va a ser en la misma plataforma, va a ser totalmente preguntas y respuestas, pero la evaluación final, nuevamente menciono, ahí sí es la entrega de proyecto. Van a exponer, van a hablar sobre lo que vayan a elaborar. Y justo hoy día creo que ya empezamos definiendo qué es lo que van a elaborar, para que tengan una mejor noción. Bueno, mencionaba alguna pregunta, algo que desean preguntar Pedro, Jocelyn, Jesús, Stephanie, Camila, Liliana, Natalie. ¿Una pregunta? Comenten, recuerden que pueden escribir en el chat o activar su micrófono. Bueno, continuemos entonces. Ya. ¿Qué vamos a ver hoy día? Bueno, esto ya parte de hoy día. Vamos hoy día a hacer reconocimiento del área de trabajo o de la aplicación en sí y vamos a hablar de esta metodología, Design Thinking, que es ya para elaborar nuestro proyecto. Y vamos a hablar sobre reconocimiento. Ahora empecemos. Cuando nosotros ingresamos a Project, sea la versión que sea, en la parte de, en la parte de información vamos a encontrar todas estas pestañas. Todas, el color que tiene Project es similar a Excel, no se confundan, es similar, es un verde más claro, de las cuales te muestra información que por ahora, llamémoslo, no va a ser relevante, ya que se va a adecuar dependiendo del proyecto que nosotros vayamos a crear. Hay un apartado que se llama organizar plantilla global, que está aquí, que se refiere o que tiene que ver con el tema más que todo de calendarios. Recuerden que nosotros creamos un calendario adecuado a nuestro proyecto, ya que por defecto Project tiene un calendario que es el calendario gregoriano, justo hoy día van a ver el nombre, pero nosotros lo ideal sería crear un calendario acorde o un calendario relacionado adecuado a lo que nosotros vayamos a elaborar. Ejemplo, supongamos que vamos a elaborar un proyecto acá, todos nosotros. ¿Está bien? Acá estamos 8 y vamos a realizar un proyecto. Supongamos que empezamos el 15 de noviembre y termina el 30 de enero, por decir. Entonces, a la hora de nosotros hacer todo ese apartado, tenemos que crear un calendario en el cual consideremos todos los días feriados, por decir. Entonces, supongamos que alguno de ustedes es su cumpleaños un día. Entonces, ese día no se trabaja, por decir. Luego el 24, 25, el 25 de diciembre, feriado. Primero de enero, feriado. O sea, son feriados que se van a contabilizar o se van a tener que programar porque por defecto feriado solamente toma sábado y domingo. En el caso que nosotros utilicemos un régimen de lunes a viernes. Pero entonces esas cositas hay que tener en cuenta porque esos días, repito, no se trabaja. Entonces cosas así. Supongamos que de repente un día es asueto, otro día de repente hay inspección, otro día cumpleaños del director, X cosa. Todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque esos días no se trabaja. Y aparte también el tema de cuánto tiempo va a trabajar. Por defecto, en esas opciones te va a mencionar una hora, un día, todas esas cositas. Y hoy día vamos a hablar de eso para poderlo modificar o poder adecuarlo. Lo ideal sería, como mencioné, crear un calendario. Pero estas primeras sesiones vamos a hacerlo solamente, o esta primera acercamiento lo vamos a hacer desde aquí, desde el apartado de programación, donde nosotros vamos a modificar todas estas cositas, o vamos a entender todas estas opciones dentro del apartado de programación. Por ejemplo, menciona acá,
la semana comienza en domingo. Si tú quieres que tu semana empiece el domingo, entonces por defecto ya empieza el domingo. Pero nosotros normalmente estamos adecuados que la semana empiece el lunes. Esto recuerdo que lo mencioné cuando les mostré el calendario gregoriano y les pregunté por qué la semana empieza domingo y termina el sábado. Bueno, y es algo que se ha establecido desde prácticamente la creación del calendario, ya desde hace mucho, mucho tiempo. Pero hay otros calendarios que normalmente uno encuentra que empieza el día lunes. Y es más, nosotros consideramos el primer día el día lunes, inicio de semana y domingo fin de semana. Pero lo normal o lo que uno utiliza debería ser así. Entonces, en cristiano, si quieres que tu semana empiece el día lunes, coloca el lunes. De repente el martes, el miércoles, puedes escoger el día que tú quieras que va a iniciar la semana. Por otro lado, dice el año fiscal comienza en enero. ¿Qué se refiere el año fiscal? Se refiere en el ámbito, llamémoslo económico, donde va a comenzar a, llamémoslo, a facturar o a generar ingresos o el tema de dinero. ¿Cuándo va a iniciar? Entonces, toma enero porque es el mes en el cual empieza el año. Por eso que toma por defecto enero. Dice hora predeterminada de comienzo y hora predeterminada de fin. Se refiere a las horas de trabajo que va a tener, en las cuales dice de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Puedes cambiar estas horas? Sí. Por ejemplo, de 8 de la mañana hasta 6 de la tarde o 5 de la tarde, dependiendo de cuántas horas vaya a trabajar. Ahora, dentro de ese tiempo o dentro de ese lapso, por defecto, Project toma una hora libre, que es la hora de refrigerio, o sea, la hora de almuerzo, llamémoslo de una hora libre. Sería algo más genérico, no de almuerzo, sino una hora libre. Entonces ahí desde las 7 de 9 de la mañana hasta 7 de la noche. Ahora, si tú quieres cambiar esa hora, puedes hacerlo. Pero cuando tú cambies ahí, también se va a modificar esto de acá. Las horas por día, horas por semana y días por mes. Entonces, dice horas por día. Lo ideal o lo normal es que uno trabaje 8 horas. Luego hice 40 horas. ¿Por qué dice 40 horas? Porque si son 5 días, 5 por 8, 40. ¿Y cuántos días por mes va a trabajar? 20. Les pregunto, ¿alguien sabe por qué dice 20 días por mes? ¿Alguna idea? ¿Por qué no dice 31? Claro, o sea, 4 semanas por 5 días, cada semana 5 por 4, 20. Está aquí inteligente. Claro, porque sábado y domingo no cuenta. Si todavía sábado y domingo no se trabaja. Son 2 días que no se trabaja por semana, por 4, 8 días, promedio. 8 días del mes que no se trabaja. Puede ser más, puede ser menos. Entonces, por lo general, ya coloca esta cantidad de tiempo. 20 días al mes es lo que uno trabaja, sin contar sábado y domingo. Ahora, esto es relativo como mencioné. Dependiendo del proyecto, de repente hay gente que trabaja de lunes a sábado, otros trabajan ya más, llamémoslo más cansado de lunes a domingo. Ya depende de lo que uno quiera planificar. Por otro lado, por defecto, cuando comencemos a colocar recursos, vamos a trabajar con porcentajes. Decir el 50%, el 40%, 10% de un recurso. Aquí no modificamos nada. Y de todo lo demás tampoco. Solamente aquí no vamos a cambiar nada. La parte más interesante es esto de aquí. El tema de cuándo inicia tu semana, cuándo inicia el año fiscal, de qué hora a qué hora va a trabajar y los días, semanas y meses. Pero un detalle, estas son las configuraciones por defecto. Ahora, si tú cambias aquí, es para que cada vez que tú trabajes o ingreses a Project o abras un nuevo proyecto, tenga esta configuración. Porque cuando tú empiezas a trabajar, dentro del proyecto lo puedes cambiar. O sea, no quiere decir que este es el único lugar donde puedas modificar esto. Mientras vas trabajando, puedes ir modificando, ir cambiando, ir alterando todos estos apartados. Ahora vemos, ingresemos a Project. Oye, les voy a comentar si ya lograron instalarlo.
Y espero que para el día viernes la mayoría ya lo tenga instalado. Ahora vamos a ver. Cuando ingresen, proyecto en blanco. Recuerden ya, esta imagen se le va haciendo más familiar. Recuerden que este es el diagrama de Gantt, en la cual nos menciona tanto el calendario como el tema de las tareas. Ahora veamos las propiedades. Archivo, opciones, y aquí vamos a poder ver. A ver, dentro de general, lo más importante es esto: tu vista predeterminada. Por defecto te muestra Gantt o diagrama de Gantt con escala de tiempo. Pero si tú quieres cambiar otro tipo de vista, que hay varias en realidad, lo puedes hacer. Y si tú lo cambias, cada vez que abras te va a mostrar otra, otra perspectiva de la aplicación. ¿Qué más podemos ver de aquí? El formato de fecha. ¿De qué manera quieres ver las fechas? No es necesario que lo modifiques. De esta manera está correcto. Miércoles 28/1 del 9. Se refiere al formato, ojo. No quiere decir que esta sea la fecha, sino el formato. Te va a mostrar el día y luego te va a mostrar en formato numérico la fecha en la cual nos encontramos. Por otro lado, nombre de usuario, iniciales y el tema de multicolor. Hay personas comentaban que les gusta trabajar en esta temática. El color negro, aceptar. Y si tú cambias esa temática, toda la interfaz va a cambiar ese color. Pero no solamente la interfaz. Recuerda que si tú haces un cambio ahí, todas tus aplicaciones van a cambiar de color. Por ejemplo, si yo abro Word automáticamente, miren, ya cambió de color. Cambió esa temática de color oscuro. Entonces tengan en cuenta ese detalle. Cuando tú cambias en uno, se cambia en todo. Tema de Office multicolor. A aceptar. Y vuelve a estar el color original que tiene cada aplicación. Ahora sigamos viendo. ¿Dónde están estos cambios? En opciones. Inicio, opciones. Ya, pasemos a otro. Por ejemplo, acá está en la de mostrar el tema del calendario. Como les mencioné, el nombre que tiene el calendario se llama calendario gregoriano. Dice calendario Hiri, un calendario, si no me equivoco, japonés y un calendario tailandés. Solamente tiene estas tres opciones: el calendario gregoriano y Hiri budista. ¿Hay más calendarios? Obviamente que sí. Calendario lunar, calendario astral y tantos calendarios chino, un montón de calendarios. Pero ¿cuáles son los tres que considera Project o la empresa Microsoft? El que más se utiliza, que es el que nosotros usamos de lunes a domingo, 24 horas al día. Y luego los otros dos. Por este lado no cambiamos nada. Símbolos soles, ubicación de esta manera, a menos que quieras que lo coloque de otra forma. La cantidad de decimales y nuestra moneda. A menos que no te venga así, bueno, sí te recomendaría que lo cambies. Lo cual es raro, solamente por defecto viene así. Símbolo el sol, ubicación primero el símbolo, luego la moneda, tu cantidad de decimales y moneda. Pen significa, bueno, nuestra moneda el sol. Ya que vienen así en letras, ¿no? Dice sol peruano, sino pen. ¿Qué más? Por el lado de programación es justo lo que coloqué en la diapositiva. Ya lo hemos hablado. Acá las horas que se trabaja, las horas por día, las horas por semana y los días por mes. Ahí para si caso quieras modificar. Por ejemplo, se me ocurre que el horario de trabajo va a ser de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, las 18 horas. 18 horas, ahí está. Las 8 de la mañana, 18 horas. ¿Puedes modificarlo? Sí. Dices, asigna estos horarios a las tareas cuando se escribe por defecto. Todo esto de aquí nuevamente menciono es por defecto. Quiere decir que cada vez que tú ingresas y abras un nuevo proyecto, vas a encontrar estas configuraciones. Por el lado de guardar, tenemos cada cuánto tiempo se va a generar o se va a crear una copia de seguridad o un auto guardado. ¿Cada cuánto tiempo dice aquí? Cada 20 minutos. Quiere decir que cada 20 minutos se va a generar una copia.
Ejemplo, supongamos que yo trabajé 15 minutos y se apagó la máquina, no voy a encontrar una copia de recuperación. Si yo trabajo 21 minutos y de repente ocurrió un terremoto de 9 grados y luego regreso a seguir trabajando, sí voy a encontrar una copia. Y se va a perder de mi trabajo lo que avancé en el último minuto. Entonces, conclusión, lo ideal sería que lo dejes en un tiempo relativamente más corto. ¿Cuál es el mínimo? Un minuto. O sea, cada un minuto se va a generar una copia de autoguardado. ¿Cuál es el tiempo máximo? 120 minutos, que sería cada 2 horas generar una copia de autoguardado. Bueno, yo le recomiendo acá de repente dejarlo en 5. Me parece un tiempo prudente. Cada 5 minutos se vaya guardando o se vaya creando una copia de autoguardado. Pero esta copia de autoguardado se genera cuando se ha apagado la computadora de una manera incorrecta. Por ejemplo, cuando se va la luz, se mueve un cable, se apagó, se colgó. Cuando sucede ese tipo de cosas es cuando se genera una copia de autoguardado. Si no fuera de esa manera, no se va a generar. O sea, quiero decir que, por ejemplo, tú le des clic en cerrar. Si tú le das clic acá en cerrar, cerrar, ahí no se va a generar una copia de autoguardado. Solamente es cuando tiene un cierre forzoso, que no tiene que ver de esa manera. Por ejemplo, panel de control, disculpen, controlar, suprimir, administrador de tareas, finalizar tarea. De esa manera. Por otro lado, también no mencioné el formato que tienen los proyectos. El formato que tiene es MPP. Ese es el nombre que tiene la extensión de project. Todos los archivos que tienen .mpp se pueden abrir dentro de este programa. ¿Saben? Esto no recuerdo si lo he colocado en las preguntas. ¿Cuál es el formato que tiene los documentos dentro de project? Bueno, ya saben que es MPP. PPT es de PowerPoint, DocX es de Word, XSLX es de Excel y así. Todos los programas o todos los archivos tienen una extensión distinta. ¿Cuál es la que nos compete? M.mpp, que es la de Project. Medio raro no su nombre. ¿Qué se referirá? Debe ser la abreviación de algo. Ya, sigamos viendo. Bueno, lo único que les recomiendo aquí de guardar es que modifiquen esto de acá. Ahora, si quieren cambiar la ubicación de dónde se va a guardar este archivo, ya pueden ingresar a examinar y escoger una carpeta. Por ejemplo, aquí por defecto me menciona la disco C, dentro de usuarios, el nombre de mi usuario y la carpeta de documentos. Cada vez que yo ingrese ahí voy a encontrar una copia de autoguardado. En el caso que se genere la copia, ahí voy a encontrar. Ahora, hablando un poco de esto, haciendo una pequeña pausa sobre este punto, he instalado Google Drive. A ver, hoy les muestro. De repente ustedes lo entienden como una página, pero Google Drive, Google Drive o tu Drive, que es la nube que tienes en internet, también puedes instalarlo en tu computadora y puedas compartir carpetas de una manera mucho más eficiente, más rápida diría, ya que no son tantos pasos como era antes. Antes de hacer esto era un mundo, no cualquier persona lo hacía. Compartir carpetas mediante internet. Y ya, una cosa es compartir carpetas y otra cosa es que hagas una copia. Y lo que hace aquí es compartir carpetas. Quiere decir que la información que yo tenga en una tablet, en un celular, va a ser la misma que yo tenga en mi computadora. Quiere decir que si yo hago un cambio en mi celular, esa carpeta que yo he compartido, por ejemplo, que elimine o agregue algo, en mi computadora también se va a agregar. Cualquier cambio que yo haga se va a ver reflejado en los demás dispositivos. Bueno, eso es algo de doble filo, ya que puede ser bueno y puede ser también perjudicial. Supongamos que se te roban o que borres o que alguien borre todo lo que tú tenías en tu computadora, también se va a borrar. Entonces es algo que
Es algo que tendría que manejarse con cuidado. Pero es buena herramienta, es buena herramienta. Y como dije, lo puedes instalar en tu computadora porque de esa manera podrías sincronizar carpetas. Y tiene varias ventajas. Bueno, dentro de ellas ya más o menos se darán una idea. Ya en el próximo módulo de Windows Internet ya les voy a hablar más a detalle sobre este punto de Google Drive. Ahora, Google Drive no es el único. Hay otro también popular que es OneDrive. Y así hay varias nubes en Internet. Por el lado, el apartado de idioma no cambiamos nada. Por defecto les va a venir en español. Acá avanzado, personalizado. Ningún cambio relevante. Lo más importante va a estar dentro de general, mostrar, programación y guardar. Es ahí donde se va a realizar la mayoría de los cambios dentro de la aplicación. Bueno, haciendo una pequeña pausa, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran preguntar sobre la aplicación? Las mismas opciones van a encontrar en todas las versiones de Project desde el 2013 para arriba. La que yo les he compartido, lo que hemos hablado en las primeras dos sesiones, es la de 2013 y van a encontrar las mismas opciones. ¿Saben? Son prácticamente la misma interfaz. No ha cambiado mucho, salvo algunos colores. Tengo entendido que ya Jesús y Jocelyn ya lo lograron instalar. Espero que hoy día ya los demás también lo hayan logrado tener la aplicación para que ya puedan empezar a trabajar. Bueno, recuerden preguntar, nunca se queden con la duda. Sigamos viendo. Ahora hablemos de la interfaz. En la parte superior, del programa, las pestañas que nosotros tenemos aquí sí es bien distinto a todos los programas como Word, PowerPoint. La mayoría de todas las pestañas son distintas. Por ejemplo, aquí se llama tarea. Por ejemplo, en Word dice inicio, opciones y otras palabras. Pero aquí ya, salvo la de archivo, a partir de la siguiente ya es todo distinto. La única parte que es similar a otras es esta de aquí. Y encima esta de fuente es una versión recortada. A ver, vamos a abrir Word. Que de repente es la que se les hace más familiar. Ahí está, mira. Archivo, inicio y estas de aquí se les hace familiar. Y miren la de fuente. Tienen varias opciones que tienen que ver con texto. Pero en cambio Project, fuente, miren solamente tiene la fuente, tipo de letra, el tamaño, negrita, cursiva, subrayado, color y tipo de letra. Que serían lo único que vas a poder modificar concerniente a la letra. Portapapeles, copiar, pegar, control C, control V. En el apartado de ver tenemos el diagrama de Gantt o los tipos de vista que deseáramos ver. Por ejemplo, les mencionaba que nosotros vamos a empezar viendo dos: el diagrama de Gantt y la hoja de recursos, que son en general los principales. Diagrama de Gantt, acá está el diagrama de Gantt, y por último la hoja de recursos, que es donde nosotros introducimos todos los materiales que vayamos a requerir. Como les mencioné, habían tres tipos: trabajo, material y costo. Trabajo es personas, materiales se refiere a, como dije, computadoras, martillo, cemento, todo lo que tiene que ver con eso. Y por último, costos, el tipo de recursos, que es como mencioné, un desayuno, un almuerzo, una reunión. Ese tipo de cosas sería en costos. Son los únicos tres tipos de materiales que se pueden introducir a la aplicación. Ya volvamos al diagrama de Gantt. Diagrama de Gantt. Ya listo, diagrama de Gantt. Sigamos viendo. Entonces, por el lado de tareas teníamos el tipo de vista, copiar, pegar, la fuente, y por aquí tenemos el apartado de programación. De aquí, por ejemplo, podemos mencionar varias cositas. Dentro de ellas, si una tarea se ha realizado en 0, por defecto viene en 0, o sea que no se ha realizado, 25, 50, 75 y 100%. O sea, la cuarta parte, la mitad, más de la mitad y
por último si la tarea se ha llevado a cabo. Por este lado tenemos el vincular tareas, aunque nosotros lo vamos a hacer de otra manera, desvincular tareas, y por acá se refiere a la sangría. Pero esto de la sangría se refiere más que todo cuando tú quieres agrupar tareas. O sea, por ejemplo, si yo coloco acá una tarea que diga, por decir, fase 1, y entre esa fase 1 va a haber tarea 1, tarea 2, tarea 3 y tarea 4. Luego, fase 2, tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. Disculpen, 5, 6, lo que sigue. 5, 6, 7 y 8. Entonces, si tú quieres agrupar tareas en fases, por decirlo, en conjunto de tareas, ya sea grupos, ahí es donde ya se utilizan las sangrías. ¿Qué más? Bueno, esas dos vamos a ver luego. Por aquí tenemos el apartado de las tareas. Tenemos los tipos de tareas. Usualmente vamos a utilizar las tres principales, las tareas normales, resumen e hito. Esto ya le voy a hablar en esa clase que es netamente de tareas. Por otro lado, tenemos acá las propiedades de los que nosotros vayamos a agregar, o sea, de las tareas en sí. Y por último, edición, que se refiere a buscar, borrar o desplazar alguna tarea. Alguna de todas estas opciones, o la mayoría diría, se hacen de otra manera. Se puede hacer haciendo clic aquí, pero hay atajos, o hay una forma más práctica de poder hacer esos cambios. A ver, un ejemplo en Word, para que se entienda mejor. Por ejemplo, cuando tú estás en Word puedes escribir algo, y cuando seleccionas puedes modificar acá. Y esa sería una manera. Pero ¿cuál sería lo tradicional? Obviamente hacerlo desde aquí. Algo similar. O sea, a pesar de que las opciones estén aquí, hay atajos o hay otra forma de poder hacer esos cambios. Lo mismo sucede en Project. A pesar de que nosotros tenemos aquí las opciones, hay atajos para poder utilizar esas herramientas. Entonces hoy día más que todo quería hacer el reconocimiento de todo ese apartado. Más que todo el apartado de tareas, ya que luego vamos a hablar del resto de pestañas. La próxima clase es netamente calendario. El día viernes vamos a hablar netamente de calendario. Pero vamos ahorita a un ejercicio algo pequeño. Siguiendo con el tema de reconocimiento. Para que no le tengan miedo. Hay una opción que no les comenté. A ver, voy a volver a propiedades. A ver, déjame recordar dónde estaba. Mostrar. El tema de las tareas automáticas y de las tareas manuales. Ahora esta es opción. Acá está. Dice nuevas tareas creadas manualmente y automáticamente. Y nosotros vamos a trabajar en todos los casos tareas automáticas. Y si te viene por defecto manual, te recomendaría que lo cambies a automático. Yo lo voy a hacer automático. A aceptar. Ya, si no lo haces, no pasa nada, no es algo obligatorio. ¿Está bien? No es algo obligatorio, pero vamos a ver ahorita. No pasa nada si te olvidaste. O si no lo haces. Si tú ves este simbolito que es como como un clip y un símbolo de interrogación, es porque esa tarea está de manera manual. Si tú lo cambias a este símbolo que es como un cuadrado y una flecha, ahí es automático. ¿Qué diferencia tiene? Que si está en manual, miren, voy a agregar otra tarea en manual, tú puedes agregar toda esta información o gran parte de todas las tareas de manera uno mismo escribiéndolo. Pero si quieres que sea por defecto, entonces lo cambias a automático. Por eso, por tal motivo, por defecto debería estar en automático. Ahora, en este apartado de tareas es donde nosotros colocamos el nombre de la tarea. Ejemplo, supongamos que esta tarea vamos a colocarle fase 1. O tarea 1, para empezar el ejemplo. Tarea 1. Entonces
Tarea uno, duración un día, de miércoles a miércoles, y en el calendario ya lo va agregando. 0, 0. Ahora, por defecto mencionaba que todas las tareas que nosotros agreguemos, absolutamente todas, van a venir que no se ha completado nada. ¿Cómo sabes cuando una tarea se ha completado? Porque esa tarea tú puedes colocarlo así, al 25% o al 100%. ¿Y cómo sabes que está al 100%? Porque mira, le aparece una flecha o una línea en el medio que ya está culminado. ¿Qué pasa si yo escojo 50%? Va a estar a la mitad de la tarea, 25 la cuarta parte y 75 que ya está casi, le falta poco para culminar esa tarea. Ahora, esto que parece de repente un chiste, una broma, dentro del proyecto es algo importante. ¿Saben por qué? Porque si esa tarea está en cero y tiene recursos, quiere decir que no se ha utilizado ese recurso. Pero si esa tarea está al 100%, quiere decir que ya terminó y que se ha utilizado los recursos. ¿Se entiende? A ver, un ejemplo práctico. Supongamos que estamos realizando un proyecto y en el día 1, justo que mencionaba el ejemplo del caso de mi hermano, ese día 1 no se realizó nada. O sea, ese día no se utilizaron los recursos, en teoría, aunque a pesar de que no se utilizaron los recursos, que éramos nosotros, recursos humanos, a pesar de que no usaron, pero igual cobramos. Igual ha habido un pago por no haber hecho nada ese día. Acá es, de cierta manera es similar. Entonces nosotros podemos colocar si se ha elaborado todo, una parte, o no se ha hecho nada de esa tarea. ¿Va a repercutir lo que nosotros coloquemos ahí? Sí, va a repercutir en el informe final. Entonces, si en el informe que tú quieres ver ya algo, cómo se vería todo el trabajo realizado o cuánto te va a costar, entonces todas las tareas tienen que estar al 100% para que se pueda ver reflejado que se ha utilizado los recursos. Ya por ahora, para no complicarlos, todo lo vamos a dejar en cero. Nada, solamente estamos planificando. Ahora, aquí por defecto, por ejemplo, dice miércoles 10, 11 del 21. Vamos a darle más campito para que se vea la fecha completa. Ahí está. Miércoles 10, 11, 21 y miércoles 10, 11, 21. Si tú quieres cambiar esta tarea o quieres darle más tiempo, recuerda que es acá. Duración, 2 días, 3 días, la cantidad de días que tú desees. Y también recuerda que sábado y domingo no cuenta. Por ejemplo, esta tarea dura 3 días. Si yo le doy un cuarto día, se va a pasar hasta el otro lunes. Y sábado y domingo no cuenta. O sea, no es que esté trabajando desde acá el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Sino que sábado y domingo, nuevamente menciono, no cuenta, no vale. Entonces, hasta el día lunes. Ahora, esta tarea de aquí que dice un día, ¿qué pasaría si yo quiero moverla y yo quiero modificarla que empiece el día miércoles? ¿Qué podría hacer? Entonces, lo que podrías hacer son varias cosas. Ya sea que lo muevas manualmente, así como lo estoy haciendo, pero se te va a hacer un poco complejo porque te va a preguntar esto. Entonces, por ahora vamos a moverlo así. Acá. Por ejemplo, dice que inicie el miércoles. Entonces vamos a poner que inicie el día martes. Dice vincular, no. No quiero vincularla por ahora, ya que todavía no estamos viendo el tema de vinculación de tareas. Mover sin agregar un vínculo. A aceptar. Entonces miren lo que ha pasado. Esa tarea que inicia el día martes se ha movido al siguiente día. Ahora, hago una pregunta acá. Si yo voy a utilizar el modelo en cascada, que es el que mencioné que yo voy a utilizar o que vamos a trabajar en cascada, ¿qué día debería iniciar la siguiente tarea? El miércoles en el caso de que martes termine la tarea. Claro que es lo demás, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende por qué miércoles? ¿Se entiende por qué miércoles? Pregunten chicos, recuerden, esto es importante, ya que cuando planifiquen tienen que tener en cuenta ese detalle. Ahora, ¿es obligatorio el tema de cascada? No, pero en la mayoría de casos,
o en los ejemplos más simples que estamos viendo de introducción, sí sería lo ideal. Porque, por ejemplo, pueden haber tareas en simultáneo, que inicien ya sea el mismo día, que inicie por acá, pero nos haríamos un mundo. Entonces, para verlo más bonito, una secuencia. Empieza una tarea, termina y recién inicia otra. Termina y inicia otra. Es como la vida, ¿verdad? Cuando tú terminas una relación, tienes que terminar para iniciar otra, ¿verdad? No puedes iniciar una relación cuando ya tienes una pareja. Algo similar. Tienes que terminar una etapa para poder iniciar otra. ¿Está bien? A ver. Entonces, ahí su compañero tiene razón. De iniciar el día miércoles. Entonces vamos a poner acá, seguimos con los nombres, tarea 2, tarea 3. ¿Qué pasa si te equivocaste, mencionaba y está en manual? No pasa nada, solamente va a tener otro color y nada más. ¿Está bien? Ya. Déjalo en automática para que no te hagas problema. Ya. Entonces, decíamos, aquí inició el día 16, entonces se entiende que la siguiente tarea debe iniciar el miércoles 17. ¿Por qué? Para que haya una secuencia en cascada. Termina una y inicia otra. A ver. Sigo con las preguntas. Vamos a hacer que esta tarea dure 5 días. Está bien compleja la tarea. Se pasó hasta... Vamos a ponerle 6. Ya siguiendo la lógica de cascada, la tarea número 4, ¿qué día debería iniciar? Claro, claro, el miércoles. Ah, ya. Y otra pregunta más, dar. Subámosle nivel. Si, si la siguiente tarea, la tarea 4, durara 3 días, la quinta tarea, ¿qué día empezaría? ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? ¿Lunes? ¿Están de acuerdo? Si la cuarta tarea durara 3 días, ¿qué día empezaría la quinta tarea? En el modelo en cascada, obviamente. ¿Estamos de acuerdo que es lunes? Sí. Ahora vamos a ver. Cuarta tarea. Tarea 4. Vamos a poner que inicia el día 18. Ya está. Ahí está, jueves 18. Oh, no. Es el 18. 18 de la siguiente semana. O sea, 18, 20. Acá está 24 es. No, 25. Jueves 25 esto. Ya está en cascada. Y decía, si esta tarea... No, hemos modificado, ¿no? Ya durará 3 días. Estaba bien lo que dijo su compañera el lunes. Solo que bueno, la tarea 4 se modificó. Ya, o sea, debería ser el día lunes. Bueno, acá en el ejemplo ya está el día martes. Si tú cambias las tareas, por defecto no se van a modificar. Solo que bueno, acá he hecho un clic y se ha cambiado. Pero puedes cambiar el límite que tienen las tareas. Por ahora, todos los cambios que tú hagas, no va a haber ningún problema. ¿Vale? Si tú de repente agregas los días, aumentas, disminuyes, no va a haber ningún problema. ¿Cuándo va a comenzar a haber problemas? O va a haber algo que tengas que tener en cuenta cuando las tareas están vinculadas. Cuando las tareas estén vinculadas, que esa va a ser la clase después de la evaluación, ahí sí van a haber problemas. Porque cuando ya está vinculada es que ya hay una relación entre la primera y segunda. Por ahora son tareas que no están relacionadas entre sí. Son tareas sueltas. ¿Y cómo sabes cuando están vinculadas? Porque estaríamos hablando de tareas predecesoras. Ahora vamos a hacer una vinculación como ejemplo, pero vamos a tener una clase exclusiva de eso. A ver, ¿cómo sería cuando una tarea está vinculada? Mira, cuando una tarea está vinculada aparece esta línea, que representa que esta tarea está conectada con esta. ¿Y esta línea tiene un significado dentro de Project? Sí, porque al estar vinculada y tú muevas una fecha, la otra se va a mover. Mira. Por ejemplo, a ver, esta de aquí dice 2 días. Vamos a ponerle 3 días. Todavía no pasa nada. Vamos a ponerle un día más. 4 días. No pasa nada, pero vamos a ponerle a ver un quinto día. Y miren, la otra tarea se movió. ¿Se dieron cuenta? A ver, nuevamente. Estaba así.
Estaba 3 días, en 3 días, y el día lunes, que no hay nada que hacer, o sea, un día de holgura, yo le puedo adjuntar un día más y no me va a mover esta tarea. Miren, vamos a ponerle 4 días. Ya está usando ese día que estaba libre. Pero si yo le agrego un día más, esto que terminaba el jueves, ahora va a terminar el viernes. 5 días. Y la otra tarea, miren, ya se movió. Entonces es importante este tema de las relaciones, porque dependiendo de que estén relacionadas y de qué manera están relacionadas, esta es la que más se usa, la que es fin a comienzo, o sea, termina una tarea e inicia otra, que sería lo ideal. No es el único tipo de relación, pero es la que más se va a utilizar. Y aquí más o menos ya van entendiendo por dónde va el tema de tareas críticas. Porque cuando tú mueves una tarea, miren lo que ha pasado. Se ha movido la fecha final. Supongamos que el proyecto era solamente estas dos tareas. Vamos a borrar esto. ¿Se colgó? No. Vamos a borrar esto. Okay. Eliminar tarea. Eliminar tarea. Ya, supongamos que el proyecto era estas dos tareas. Vamos a ponerle menos tiempo. 2 días, por decir. 2 días. Supongamos que este era el proyecto. Y el proyecto termina el jueves. ¿También estamos bien hasta ahí? Nuestro proyecto tiene 2 días. Y termina el día jueves. Y la primera tarea son 2 días. Y la siguiente tarea, 3 días. Pregunto, ¿cuántos días tengo yo libre en mi proyecto? Dentro de un calendario normal. Del- ¿Cuánto? ¿Cuatro dentro, días? ya, 4 días. Y de esos 4 días, ¿cuántos días son los que son laborables, pero no se está haciendo nada? Sábado y domingo. O sea, que son laborables, que son laborables, pero no se está haciendo nada. Viernes y lunes. Claro, claro, viernes y lunes, ¿verdad? Justo esto es lo que le pasó a mi hermano. O sea, día lunes debimos haber trabajado, pero estaba así porque no se hizo nada. Ya. Entonces, la primera tarea, yo le puedo dar 2 días más de trabajo y no me va a mover la fecha final. Pero si yo le doy 3 días, ya me mueve la fecha final. Y si esa tarea hace eso, entonces esa se vuelve una tarea crítica. Repito, si una tarea te mueve la fecha final, esa tarea se vuelve crítica. Y cuando una tarea se vuelve crítica, significa, significa que esa tarea me va a retrasar o puede pasar lo contrario concerniente a la fecha de entrega del proyecto. Entonces esta tarea tranquilamente yo le puedo dar 2 días más. Le puedo dar 4 días y no me va a mover la fecha de entrega. Pero si yo le doy 5 días o más días, ahí sí ya la canción. Ya me movió la fecha de entrega. Debí haberlo entregado el jueves y ya se está postergando hasta el día lunes. Entonces miren la importancia que tiene Project dentro de un proyecto. Miren cómo al relacionar tareas ya uno puede darse cuenta de estos detalles. Ahora, este tema de aumentar días o quitar días no solamente se hace de esta manera, sino cuando ya agreguemos recursos, los recursos también me pueden mover tareas. Es como por ejemplo, decía en la primera clase su compañero Jesús que podía hacer varias cosas a la vez. Pero acá en Project no es el caso. Y si un recurso tú lo estresas o le asignas a varias tareas, entonces eso va a hacer que se demore más. Ejemplo, supongamos que yo tengo un albañil y el albañil en el primer piso me está tarrajeando y en el segundo piso está de repente colocando mayólica. Y como es el único recurso que yo tengo y está haciendo dos cosas distintas, entonces se va a demorar más. Si él hiciera solamente uno, se demoraría menos. Pero a adjuntarle otra tarea más, que no la puede hacer a la vez porque no puede dividirse en dos, entonces se va a demorar prácticamente el doble del tiempo. Y si esa misma persona en el tercer piso le digo que de repente coloque una ventana o que haga, qué sé yo, coloque el piso, parquee o que haga el techo, se demoraría el tercer piso. Entonces, cuando sucede eso, cuando tú has saturado un recurso, eso también te puede mover las fechas.
¿Está bien? En una tarea. Entonces de repente esto se hacía en un día, pero al recurso que tú utilizaste, le diste más tareas, ya no lo termina en un día, sino lo puede terminar en dos, en 3 días. Ya lo van a entender mejor cuando hablemos de recursos. Bueno, que voy a hacer la primera pausa, siendo las 8:02. Recuerden 10 minutos de break y volvemos. Primera pausa. Ya listo chicos, volvemos. A ver, les comparto el link del segundo Kahoot. También lo voy a dejar en el chat del grupo. A ver. Entonces ya pueden ingresar al link. Veamos. Recuerda cuando ingresen, colocan su nombre. Dice clase 2 project, ya que son preguntas concernientes a la segunda clase. A ver. Veamos. Recuerden que de aquí salen las preguntas para la evaluación. Veamos qué tal nos va con las 10 preguntas, creo que son. O 12. Ah, no, son 15. ¿Qué es un proyecto? Básico. Es una actividad planificada a priori. Es una serie de pasos. Es un conjunto de acciones. Conjunto o encadenamiento de fenómenos asociados a procesos. ¿Cuál sería la definición más correcta a lo que es un proyecto? Una actividad planificada a priori. ¿Qué significa a priori? Que se realiza antes de, orientada a la consecución de objetivos, ya que según el PMBOK tiene que haber, en el apartado de gestión, tiene que haber una serie de fases que se tienen que cumplir para llevarse a cabo. Esa es la definición más correcta dentro de lo que es un proyecto. ¿Muy bien? Siguiente. Pregunta 2. ¿Verdadero o falso? La metodología de gestión de proyectos es la que responde a las necesidades de cada proceso en todos los aspectos. Por metodología de gestión se refiere a todas. A todas las metodologías responden a una necesidad ante una problemática. Justo hoy día mencioné esa palabra necesidad. Ahí se les vendrá a la mente verdadero o falso. Verdadero. Todas las metodologías, tanto la cascada, ágil y Princeton, todas parten también de lo mismo, que es resolver en tu necesidad una problemática, darle una solución de cierta manera. Entonces es una constante, tanto en lo que es gestión de proyectos, como lo es emprendimiento, que justo es lo que vamos a hablar después de Kahoot, el tema de esa herramienta de design thinking o pensamiento de diseño. Pregunta 3. Es un modelo de gestión de proyectos. Cadena de errores, cadena de procesos, ágil o procesos. A ver. Cadena de errores no existe. Cadena de procesos tampoco. Procesos, bueno, es una palabra muy genérica. ¿Cuál es la que sí es un modelo de gestión de proyectos? La metodología ágil. Pregunta 4. ¿Verdadero o falso? El objetivo del modelo tradicional es dividir el proyecto en fases y ejecutarlas de forma encadenada. ¿Verdadero o falso? La metodología tradicional es la de cascada o waterfall, que es justo la que estamos viendo en Project. ¿Está bien? Es la que estamos viendo de esta manera. Una actividad después de otra. Entonces, el enunciado es verdadero o falso. Verdura, ¿verdad? Verdadero. Es el modelo que divide... Qué raro, Jesús, no habrás leído bien. Es el modelo que divide
en fases, o sea, en tareas que se van a ejecutar de forma encadenada. Quiere decir que va a haber una secuencia, una después de otra. Pregunta 5. Es una de las fases de proyecto. Recuerden que el proyecto tiene 5 fases, que lo vimos acá en la diapositiva número 2. Con iniciación, concepción del proyecto, planificación, ejecución, control y por último cierre. Entonces acá te pregunta cuál de las 5 es una fase. ¿Cuál es la que sí es una fase? El cierre del proyecto. Concepción, virtualización no tiene nada que ver. Rendimiento y apoyo, menos. Prevención del proyecto, tampoco, no es una fase. Se le podría considerar como la de testeo, pero ya está como que tiende a otra cosa. La que sigue según el PMBOK, como mencioné, por eso que es importante mencionar la fuente. ¿Cuál es la fuente? La Biblia del proyecto. ¿Cuál es? Este librito que ya les mostré cuánto cuesta, ¿verdad? Si me lo quieren regalar no me opongo. El PMBOK. De ahí sale todo esto. Bueno, siguiente pregunta. Pregunta 6. La iniciación determina todos los ajustes necesarios previos antes de ponerse a trabajar en el proyecto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Toda la parte, todo lo que tenga que ver con iniciación o el inicio, tiene que ver con toda esta parte documentaria que es necesaria para poder empezar a elaborar un proyecto. Pregunta 7. Determina todos los ajustes necesarios previos antes de ponerse a trabajar en el proyecto. El comienzo, el cierre, la ejecución o la planificación. Y otra de las ventajas que tiene Project es que cada cierto tiempo te indica si quieres guardar. Entonces es algo bueno, no lo tiene Word ni Excel, no te pregunta. Bueno, acá Word, Project sí. Esta es la segunda vez creo que me pregunta si deseo guardarlo ya que no he guardado esto. No, no lo voy a guardar todavía. Ya, ¿cuál de las que tiene que ver con ver el tema de ajustes previos antes de ponerse a trabajar? La fase de planificación, que está antes de ejecución, comienzo o no, y tampoco cierre, que es la fase final. Pregunta 8. En un proyecto nunca se estudia la viabilidad de soluciones y análisis de riesgo. ¿Verdadero o falso? Ya hemos hablado de la viabilidad, de cuando un proyecto es viable o no. Y acá te dice, en un proyecto nunca se estudia la viabilidad. ¿Verdadero o falso? ¿Qué te dice tu corazón? Falso, ¿verdad? ¿Ves? Hazle caso a tu corazón. Correcto, falso. Siempre ver el tema de la viabilidad, cuando es algo viable o no. Hasta en todo diría, no solamente en proyectos, sino hasta en la vida. Ver cuando es viable o no. Pero cuando uno está enamorado, ya hay cosas que uno lo ve como todo viable. Recuerdo cuando salía con una chica que vivía en San Martín de Porras, viajar 2 horas, pero a uno en ese momento no es algo que le importa. Pero ahora que me pongo a reflexionar sobre esa relación, todos los viajes que hacía hasta allá, 2 horas de mi vida para ir, 2 horas de volver. Wow, bastante tiempo, ¿verdad? 4 horas viajando. Pero en ese momento uno no lo ve. En ese momento uno no sabe cuánto tiempo de su vida solamente viajando. Lo mismo en el trabajo, ¿no? Pero por dar un ejemplo más práctico. Es una de las bases en el modelo de gestión ágil. Bueno, esto no mencioné en la metodología de ágil, solamente mencioné cositas, pero aquí hay una palabra clave cuando se habla de ágil, que es probablemente la palabra más extraña ahí. Sprint, proceso cadena, cadena crítica o condicional. Como mencioné, la palabra más rara ahí. Sprint. ¿Qué significa sprint?
Es una palabra que está en inglés, ahorita no recuerdo bien su significado, pero tiene que ver con la segmentación de las tareas, de los proyectos. O sea, dividir un proyecto en pequeños proyectos, no en tareas, sino en mini proyectos que van a dar al final un resultado o va a tener un producto. Pregunta 10. La idea central del modelo Prince2 es detectar a tiempo los fallos o problemas. Verdadero. Ya que está centrado en el proceso o en el producto. Son una cosa es que una metodología esté centrado en el producto y otra cosa es que esté centrado más que todo en el proceso. Cuando se habla de calidad, por ejemplo, en general de calidad, que ya es otro término o en un contexto, llamémoslo más particular, cuando es todo lo que es calidad está centrado en el proceso más no en el producto. Por eso se llama control de calidad. Y cuando ves la calidad, o cuando debería verse en realidad la calidad en el proceso, no al final. Ese también es otro tema. La próxima clase de repente les tengo pendiente la historia de Gantt y bueno, ahora de calidad también. Pregunta 11. Es una organización internacional sin fines de lucro, Valve, que asocia profesionales para la gestión de proyectos. Apple, Microsoft, Project Institute o el Project Management Institute. El PMI, ¿verdad? El Project Management Institute. El Instituto de Gerencia de Proyectos. Es una organización internacional sin fines de lucro que es la que da las pautas para poder elaborar un proyecto. Microsoft, bueno, ya conocen Microsoft, Bill Gates, Apple, Steve Jobs. Y bueno, acá le faltó la palabra management. Pregunta 12. ¿El PMBOK es tomado comúnmente como una guía de buenas prácticas en la dirección de procesos? Y esta pregunta de repente la mayoría se habrá equivocado. Esta pregunta era la que tenían que leerlo bien bien. O volver a recordar algo que mencioné en la clase pasada. Falso. O verdadero. Bueno, acá... Ah, me equivoqué de pregunta. Sí, esta sí es verdadera. Tomado comúnmente como una guía. Sí, me hizo dudar. No, esta sí es verdadero. Hay otra pregunta similar. Creo que viene después. Esta sí es verdadero. Tomo como una guía. Ujú, como una guía. Creo que es la siguiente. No, está después. Se podría decir que un proyecto es un esfuerzo temporal llevado a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. ¿Verdadero o falso? ¿Qué pregunta? Creo que es la última. A ver. Verdadero. ¿Por qué es temporal? Porque todo proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, un proyecto no puede ser, llamémoslo, atemporal o que no tenga que intervenir el tiempo. Tiene que tener un inicio y tiene un fin, como todo en la vida. ¿Qué cosas no tienen un inicio y un fin? Mi relación, dice. No, ¿qué cosas no tienen inicio y fin? Probablemente un programa. Probablemente un programa, aunque no se habla de inicio a fin, porque tiene mantenimiento. Un software tiene mantenimiento. Y al tener mantenimiento no tiene que ver con un inicio y fin, ya que siempre se está actualizando. Entonces, de cierta manera es atemporal, pero no por ende quiere decir que todos los proyectos tengan que ser así. Como una carretera, ¿no? Una carretera, imagina que sea atemporal. Cosa que parece, ¿no? Carreteras, calles que empezaron hace 5 años y hasta ahora no terminan. Por ejemplo, tú te vas a Ate, como yéndote a Chosica. Recuerdo que
cuando yo estaba estudiando, yo me iba hasta Chosica, y iniciaron en el año 2013, creo, a modificar la carretera central, y creo que hasta ahora no termina. Lo mismo está pasando en otras carreteras, que parece que lo que debió haber terminado en un menor lapso, hasta ahora siguen trabajando. Pregunta 14. Es una característica de un proyecto. Reciente, final, temporal, inicio. Justo lo que acabamos de hablar. Temporal, ¿verdad? Justo lo que estábamos hablando. Una característica que tenga un tiempo, inicio y un fin. Y la última pregunta. Ah, esta era esta pregunta. ¿Se podría decir que los PMBOK son metodologías? Y esta es la que me refería. ¿Verdadero o falso? La respuesta es falso. ¿Por qué es falso? Porque el PMBOK no es una metodología, es un conjunto de guías. ¿Está bien? O sea, el PMBOK en sí no es una forma de trabajar, ¿sí? No es una metodología, es una guía. Y se contrapone a la pregunta 12, creo 13, ya que es una guía, es un conjunto de buenas prácticas para llevar a cabo un proyecto. ¿Está bien? Por eso que es falso, no es verdadero. Bueno, vamos a ver. Este Kahoot va a estar abierto, miren, prácticamente todo el mes. Pueden volver a ingresar en el caso que quieran volver a revisar las preguntas. Con el link que he compartido en el chat está tanto el primero como el segundo. El día viernes les comparto el tercero. Y puedan volver a jugar en sus ratos libres, repasar las preguntas. Porque de aquí ya tienen 12 más 15 preguntas, ya tengo 27. Más las próximas 10 ya tengo bastantes preguntas, de las cuales voy a escoger 20. Y esa va a ser la evaluación del día lunes. El día lunes, que es la primera práctica, la primera parte, voy a hacer un repaso general y luego ya les comparto el Kahoot. ¿Está bien? El día lunes, repaso y luego ya les comparto la evaluación. Ahí les voy a hablar de qué manera se va a llevar a cabo. A ver, seguimos entonces. Nos habíamos quedado en este punto, estábamos hablando un poco de las tareas, de las relaciones y qué tanto nos afectan que de las tareas estén relacionadas. Pues sí importa bastante, como ya acaban de notar. Todas las tareas en sí, cuando empecemos a trabajar, absolutamente todas tienen que estar relacionadas. De la manera que sea, pero relacionadas. No puede haber una tarea libre. Porque es como si no estuviera involucrado en el proyecto. Ya. Y un detalle, mira, acá dice uno. ¿Y por qué aparece uno? Porque quiere decir que la tarea 2, su predecesora o la cual está relacionada, es la tarea anterior. Sigamos con el ejemplo. Tarea 3. Para que tenga la secuencia cascada debe iniciar el día martes 23, creo. A ver, vamos a ponerla. Martes 23. ¿Será cierto? Ahí está. Para que tenga una secuencia en cascada. Entonces, siguiendo la lógica de predecesoras, pregunto, ¿qué número debería colocar aquí si quiero dar a entender que la tarea 2, disculpen, que la tarea 3, su predecesora es la anterior? ¿Qué número debería ir aquí? Ahí donde está el cursor. ¿Qué número debería colocar ahí? ¿Sí? Sí, sin miedo al éxito, chicos, sin miedo al éxito. 2. ¿Verdadero o falso? ¿Sí? Coloco 2, 1, 3. ¿Qué número? Con seguridad. Claro, y también seguro acá el chico. 2. Ya, este 2 que estoy colocando, ¿a qué se refiere? Se refiere que la tarea 2, este número, ojo, no acá, esta es la etiqueta, acá puede haber cualquier cosa. Se refiere que la tarea 2
ya que esta es la tarea 3, va a haber una relación. ¿Y qué ha pasado? Miren, ya se relacionó. Ya, miren, ya esto de aquí es lo que mencionó. Aquí tú puedes colocar cualquier cosa. Por ejemplo, recolección de materiales, contratar personal. Ya, pero estos numeritos se refieren a acá, a las tareas. Ya, un cachito más, una partecita más. Cuando hablamos del tema de sangrías, miremos agregarle sangrías. Acá, aplicar sangría. Y acá, aplicar sangría. Ya, cuando hemos hecho eso, miren que la tarea 1 automáticamente se volvió negrita y le apareció este triangulito. ¿Qué significa? Que estas dos tareas están subordinadas o están integradas o están dentro de esta tarea 1. Para que se entienda mejor vamos a ponerle acá fase 1 y acá vamos a cambiarle el nombre. ¿Cómo se va a llamar esto ahora? Tarea 1 y esto te va a llamar tarea 2. Entonces miren, ahí hay una fase en la cual, miren, si yo le doy un clic acá, se aparecen, desaparecen. Para eso sirven las sangrías, para agrupar tareas, ya sea fase 1, fase 2, fase 3, cuantas fases tenga nuestro proyecto. Y el tiempo, duración, comienzo y fin es el que va a tener en conjunto todo el lapso de que va a durar el proyecto. Ahí está. A ver, una pregunta solamente para los que están atentos. Si acá dice 3 días y dice 4 días, disculpen, si acá dice 3 días y acá dice un día, ¿por qué en fase 1 dice 6? Des- ¿No debería decir 4? Sería porque es sábado y domingo. A ver, acá lo van a ver bien, a ver. Acá está la respuesta. Es porque está contabilizando los días laborables a pesar de que no se está haciendo nada. No tiene que ver con el sábado y domingo, sino tiene que ver con los días que no se está haciendo nada. Por ejemplo, la tarea número 1 le vamos a dar que dure 2 días más. Y aquí no se va a mover. 3, 5, ahí está. Ahora dura 6 días, pero ahora ya tiene una relación con la parte superior de la fase. O sea, así yo le quite los días, acá igual va a decir 6 días. Pero si yo le doy un día más, ahí sí ya cambia la cosa. Ahí sí ya va a decir 7, 8 sucesivamente. ¿Por qué? Porque toma en cuenta, así no se trabaja ese día, pero si tú lo estás considerando como laborable, lo va a contar. Por eso nuevamente es importante el calendario. Todo parte del calendario. Ahora, si ya tú lo contabilizas como no laborable y te van a aparecer así unas de color gris, vamos a cambiarle luego el color para que se note mejor. Ahí sí ya va a ser otra la cosa. Bueno, hasta ahí nomás vamos a ver hoy día en Project. Vamos a volver a la parte teórica. Luego voy a preguntar si lograron instalar el programa para que ya pueda avanzar más cosas. No quiero avanzar bastante porque si avanzo bastante y todavía no tienen el programa, se van a atrasar. Por eso que hasta aquí creo que sería lo suficiente por el día de hoy. Volvamos a la parte teórica. Ya. Ahora, cuando quieren guardar un proyecto, archivo, guardar como, normalmente es guardarlo en escritorio o en tu carpeta de documentos y colocas un nombre. Yo lo voy a guardar como proyecto 1, guardar. Y ya se guardó. ¿Qué extensión tenía? Eso creo que lo voy a colocar en la evaluación. .mpp. También nunca lo olviden. Ahí lo voy a mostrar. A ver, lupa. Acá está. .mpp. La extensión que tiene project.mpp. También nunca lo olviden. Ya, volvamos a la teoría. A ver, esto ya vimos.
Ya estoy, ya. Ahora, le estaba hablando que para plantear un proyecto o hablar de un proyecto es algo muy general, muy genérico. Puede ser la elaboración de una casa, de un edificio, puede ser de un producto, puede ser de tantas cosas. ¿Está bien? Es lo que uno pueda plantear dentro de la aplicación. ¿Está bien? No se restringe solamente un proyecto a lo que uno entiende o que normalmente se escucha la palabra elaboración de un edificio o algo similar. Entonces vamos a ver esta metodología que se enseña en emprendimiento para ver el apartado de la planificación de un proyecto. ¿Cómo se llama la metodología que les voy a enseñar? Design Thinking, o en español sería pensamiento de diseño. ¿Y por qué voy a utilizar esta metodología y no otra? Ya que hay varias, por ejemplo, el Lensolian Canvas, está la propuesta de valor, sprints y muchas más. Hay un montón en realidad, son un montón de temas. Pero la que más se adecua para poder planificar un proyecto es esta de aquí. ¿Por qué? Porque esta metodología tiene fases, tiene 5 fases. Y justo lo que acabamos de ver aquí son fases. Entonces vamos a planificar 5 fases y van a ver cómo se va a elaborar. A ver, les hablo de esta metodología. Presten mucha atención. Esta es una metodología creada en Estados Unidos por Tim Brown, que era antiguamente un profesor. Actualmente es el CEO de una de las empresas IDEO, que es una de las empresas consultoras más grandes del mundo en el tema de elaboración de proyectos. Ahí se ha vuelto bastante conocido, pero él inició siendo un profesor. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue el que conceptualizó todas las fases que tiene un proyecto. Entonces, toda esta técnica o toda esta metodología, al igual que otras, parten de esa palabra que ya la hemos visto en el PMBOK, que es la parte de la necesidad. Dice, es un método para generar ideas innovadoras, que centra su eficacia, su eficiencia en entender y dar solución a una necesidad. Quiere decir que ante una problemática que uno encuentre, la metodología le va a dar una respuesta, va a solventar, darle una solución a una necesidad, dice, reales para los usuarios. Y acá hay otras metodologías que están centradas desde otra perspectiva, dice. ¿Qué más? Bueno, mencionaba que lo había desarrollado Tim Brown ya hace mucho tiempo, en el cual actualmente es el CEO, o sea, el jefe ejecutivo de la empresa IDEO, empresa consultora. Ya, entonces, ¿en qué consiste este proceso? Este proceso consta de 5 fases. Empatía o empatizar, definir, idear, prototipar y testeo. Son las 5 fases que tiene el proyecto, la metodología. Ojo, no es lo mismo que las fases que tiene un proyecto según el PMBOK, pero se parecen. A ver, miren, les voy a mostrar. Se parece con las que tiene el PMBOK. ¿Cuáles eran las que tenía el PMBOK? Ahora vamos a ver. Según el PMBOK, las fases que tiene un proyecto son inicio, definición, ejecución, control y cierre del proyecto. Pero en cambio el Design Thinking es parecido. Miren, empatía, que tiene que ver con la parte de iniciación, definición, ideación, prototipo y testeo. ¿También? ¿Qué significa la fase de empatía? Ahora, esta metodología, antes de hablar de la primera fase, es una metodología en la cual no necesariamente tiene una fase de inicio o no necesariamente es de forma lineal, en la cual si hay alguna parte en la cual quieras retroceder, lo puedes hacer. Por ejemplo, ese detalle se contrapone con la de cascada. En la metodología de cascada no. Termina una tarea y puedes empezar otra. Pero esta de acá del Design Thinking es lo contrario. Y es algo que, por ejemplo, en la vida, ¿no? Es como, por ejemplo, a ver un ejemplo. Se me ocurrió un ejemplo tonto. Pero es como que, por ejemplo, estás aquí, estás en una nueva etapa de tu vida y se te ocurre regresar con esa persona que estaba en una etapa anterior. Y acá se puede hacer. Sí, es algo que puedes hacer acá. Puedes volver a una etapa anterior. O sea, no es que necesariamente es lineal, sino puedes adelantarte, puedes retroceder. Ya esto de aquí se contrapone con la de metodología en cascada. Como acabo de mencionar, en cascada termina una e inicia otra. Y no hay
marcha atrás, ya no puedes regresar. Pero en cambio acá, en esta metodología sí. Ya, es el único detalle que tiene que se contrapone con el modelo en cascada según un modelo de gestión. Ya, sigamos viendo. Fase de empatizar. Empatía, que es algo que normalmente se habla en temas de psicología. ¿Qué tiene que ver la empatía? Dice. Comienza con una comprensión profunda de la necesidad del usuario. En esta fase de empatía lo que se trata es, más allá de empatizar o del término empatizar, poder entender o comprender qué es lo que la persona o el cliente necesita. Y para esto hay un montón de técnicas. Por ejemplo, ahí estoy mencionando varias. Mapa de actores, observación, grupo de discusión, mapa de empatía, hasta una entrevista, solamente observando. Por ejemplo, si tú vas a la calle, te pones a observar detenidamente, vas a encontrar un montón de problemas. Desde tu vecino hasta cualquier cosa. Solamente hay que tener una buena observación. Y dependiendo de eso, puedas encontrar un montón de problemas. Entonces, ante esa problemática, darle una solución. Eso es lo que te habla de la fase de empatía. ¿Se parece al modelo en cascada? En esta parte sí. Porque cuando tú inicias un proyecto, tienes que saber lo que el cliente quiere. Y ante eso, estás cubriendo una necesidad. Entonces ahí se parecen bastante. Tanto la fase de empatía como la primera fase de la metodología en cascada. Entonces, en este tema de emprendimiento, lo que se busca es eso. Hallar un problema y darle una solución. O darle las posibles soluciones que se puedan dar para poder solventar ese tema. Y así como esto, hubo un montón de problemáticas. A ver, les comento uno, a ver que me venga a la mente. Mm, Por ejemplo, el celular. Yo recuerdo cuando tenía 14 años, hace mucho tiempo, la mitad de los años que tengo ahora, había un celular que siempre quise tener, pero no lo llegué a tener. Hasta ahora recuerdo cuánto costaba. Estaba creo más de 400 soles. En promedio estaba por ahí, que era el Sony Ericsson W200, que en su época era un celular bastante cotizado por los jóvenes de esa época. Entonces este era un celular que yo moría por tener, bueno, nunca lo tuve, no me lo llegaron a comprar, pero lo que quiero llegar es que antiguamente este celular, los celulares solamente eran para llamar. ¿Qué pasó luego? Que hubo la necesidad de a un celular colocarle música, ya que en esa época era muy común, o bueno, no tanto dependiendo, que para poder escuchar música, los adolescentes de esa época andaran con estos aparatitos, que se llamaban Discman, que eran para escuchar música mediante un reproductor de CD. Y si eres más antiguo, pues era un Walkman. Y si eres más antiguo, no se cabía. Pero este es de mi época. Entonces veías jóvenes andando con Discman. Entonces, ante esta problemática, ¿qué es lo que pasó? Que los celulares comenzaron a tener reproductor de música. Dentro de los más populares eran los de Sony y los Nokia, que tenían buen apartado musical. Entonces se combinó el Walkman, por eso que se llama W, Walkman, con la empresa Sony. O ya era de Sony, sino que combinaron ambos productos, que era un celular y un reproductor de música. Y nació este celular. Luego, ¿qué necesidad hubo? La necesidad de tomar fotos. Entonces el celular, ¿sí? ¿Tuviste uno de estos? No, mira, debes tener miedo. Ya, tú eras rico, ya yo era pobre. Luego de esto hubo la necesidad de colocarle una cámara. Luego de esto hubo la necesidad de colocarle una cámara. Entonces el celular comenzó a tener cámaras. Y cuando comenzó a tener cámaras ya cambió la cosa. Luego, ¿qué necesidad hubo? El tema de internet. Ah, luego el tema de internet. Y luego el celular lograron combinarlo con internet. Y luego ya, ¿qué pasó? Ya pasó a llamarse, con la pantalla táctil, pasó a llamarse smartphone. Pero por allá por el año 2010-2011 ese término no existía. Smartphone o el término smart en general. Era un término totalmente desconocido. Que cuando empezó a aparecer los primeros celulares inteligentes de la empresa de Apple o los iPhone, ya cambió todo esto. ¿Ya por qué les menciono todo esto? Por la problemática. O sea, no es algo que a ellos se les ocurrieron de la noche a la mañana, sino hallaron una problemática, una necesidad
y lograron crear estos productos que tenemos hoy por hoy. Lo mismo sucede con las aplicaciones. Por ejemplo, WhatsApp, que es de, bueno, hoy por hoy es de las aplicaciones que más se utilizan. Tan trascendente o importante ha sido WhatsApp que Facebook, que tiene buen olfato, logró comprarla. Facebook, en ese apartado de tener buen olfato, siempre lo ha tenido. Ha comprado WhatsApp y ha comprado Instagram. Y hoy por hoy son las aplicaciones número uno en lo que hacen. Instagram y WhatsApp. Posicionadas número uno. Hay aplicaciones similares, sí. Pero si tú le preguntas a cualquier persona, te va a mencionar en ese tema cualquiera de las dos. WhatsApp o Instagram. A pesar de que hay otras aplicaciones que hacen lo mismo. Bueno, volviendo al tema, en la fase de empatía se ve todo eso. Partiendo de la necesidad, hallar una problemática y darle una solución. En la fase de definir es cuando ya comenzamos a definir o identificar los problemas que hay. Es cuando ya comienzas a saber qué problemas hay a tu alrededor o qué problemas has identificado a la hora de observar, a la hora de ponerte a ver de repente en tu casa, con tu vida, en la calle, tu familia, ya comienzas a identificar los problemas. Entonces acá ya comienzas a definir. Y para esto también hay una serie de técnicas, una serie de herramientas que se pueden utilizar. Ya está de aquí obviamente no voy a mencionar todas, pero por ejemplo, qué, cómo, por qué, solamente cuando... O nuevamente el tema de relación. Tarjetas rojas y verdes. Esta es una técnica que creo que la podrías aplicar también en tu vida. ¿Qué significa la técnica que coloqué acá de tarjeta roja y verde? Es muy similar a lo que vamos a ver mañana del partido de Perú-Bolivia, pero tiene que ver cuando una persona da o presenta un proyecto, presenta una idea y dice algo y tú estás de acuerdo, entonces le muestras la tarjeta verde. Pero si lo que dice tú estás en desacuerdo, tarjeta roja. Entonces la persona va exponiendo, va dando sus ideas y dependiendo de que estés de acuerdo o no, vas mostrando la tarjeta. Obviamente no vas a estar tú solo, sino es un conjunto de personas que van mostrando su aprobación o su disconformidad ante lo que la persona esté exponiendo. Entonces, si lo que expone ha tenido bastante aceptación, pues ya se toma en cuenta. Pero si no, next. Siguiente. Ya eso se ve en la fase de definir. La siguiente fase o la tercera fase es la fase de idear. Es donde una vez identificado el problema, comenzamos a idear las posibles soluciones. ¿De qué manera vamos a solucionar esta problemática? Para esto nuevamente hay un conjunto de técnicas, pero aquí más que todo sobresalen dos técnicas en específico. Una que de repente conozcas desde colegio que se llama lluvia de ideas. Lluvia de ideas. Lluvia de ideas. Y otra que se utiliza bastante hoy por hoy en colegio que se llama Scamper. Scamper, que son las iniciales de una técnica que está centrado en este apartado de dar posibles soluciones. Ahora te doy un ejemplo. Supongamos que la problemática es la elaboración de una silla. Y la fase de Scamper o la primera fase, que es sustituir, es por ejemplo saber de qué materiales se puede elaborar una silla. Una silla se puede elaborar de madera. ¿Qué otro material? Se puede elaborar de plástico, de aluminio, de adamantium, de vibranium, de qué material. Y así se trata de ver de qué manera se podría elaborar un producto. Sustituir, combinar, adaptar, modificar, eliminar y reorganizar. La P es la de poner. Una vez que se ha ideado, una vez que ya se ha hecho este apartado de idear de qué manera le vamos a dar solución a una problemática, pasamos a la fase de prototipo, en la cual se elabora una pequeña muestra, se elabora una visualización de un producto que no necesariamente está en su fase final, sino está en prototipo, para dar a conocer lo que va a cumplir o lo que va a realizar nuestro proyecto, nuestro producto. Entonces, este prototipo hay varias representaciones. Por ejemplo,
las que más conocen uno es la de maqueta, o es lo que uno relaciona siempre, prototipo maqueta. Pero no es la única. Prototipo puede ser un dibujo, puede ser un storyboard, una historieta, puede ser una representación teatral. Hay varios tipos de prototipo, pero usualmente uno lo relaciona con una maqueta. Ahora eso de ahí depende del contexto, de lo que uno quiera realizar. Y una vez que se ha elaborado el prototipo, al final ya viene la última fase, que es la fase de testeo, en las cuales dice, durante esta fase ya se da a conocer el producto, se da a conocer o se logra, llamémoslo, distribuir entre personas que van a poder probar el producto y dar su apreciación final, para luego de esto elaborar el producto final. A ver, un ejemplo, bueno, tengo un ejemplo aquí, la próxima clase les muestro un ejemplo de cómo se verían las 5 fases en un producto en sí, pero les doy una idea de manera genérica para terminar el día de hoy. Supongamos que hoy día yo salgo de mi casa ahorita a 9 de la noche y me doy una vuelta por la manzana y no encuentro y veo la problemática que no hay una pizzería. Me he paseado, he visto que venden rachi, he visto que venden en moliente, he visto que venden salchipapas, alitas, una serie de cosas, pero no he encontrado cerca a mi casa, en toda la, llamémoslo toda la cuadra, toda la manzana, o lo más cercano, no he encontrado una pizzería. Entonces, problemática, la elaboración de una pizzería. Por ejemplo, me planteo ante esa necesidad, porque es una necesidad, creo que a todo el mundo en mayor o en gran medida, menor o gran medida le gusta la pizza. Lo que sí hay discusiones si le ponerle fruta o no, ese es otro tema. Necesidad, la pizzería. Listo, fase empatizar. Problemática, encontrar un problema. ¿Cuál es? Que no hay una pizzería. Definir qué problema se encuentra. Bueno, como mencioné, el tema que no hay cerca a mi hogar, no hay cerca a la zona una pizzería. De repente no una pizzería, de repente puede ser algo más complejo, ¿no? De repente un local que no solamente sea de pizza, sino también de repente de... ¿Qué podría ser, no? Combinarlo con algo más o algo distinto. Entonces ahí se comienza a definir cuál es el problema. Lasaña, lasaña, profe. Dice lasaña nomás. Pizza lasaña, o de repente un lugar, una cafetería, combinarlo con cafetería, un lugar para conversar, un lugar para tomar. O sea, se trata de definir el problema, trata de definir qué problema se ha encontrado. Por eso, de repente pizzería no solo, sino algo más. Combinarlo con algo más dependiendo de las necesidades que haya en la zona. Luego idear. Entonces comenzamos a idear qué se podría elaborar. Entonces de repente por ahí digan, elaborar un local, de repente un servicio, una aplicación, elaborar, por ejemplo, una sucursal de repente, una sucursal de alguna pizzería reconocida, tantas que hay hoy por hoy en el país. Pizza Hut, Domino's, César, que está en la avenida Guaylas, y tantas otras pizzerías. Hasta Raúl, creo, Pizza Raúl ya se ha vuelto una cadena. Empezó siendo una sola y ahora ya hay un montón de Pizza Raúl por todo Lima, creo. Entonces, idear. Prototipo. Entonces, ya en prototipo se da una muestra de cómo se vería el producto final. Entonces, supongamos que se definió elaborar una pizzería. Entonces, en el prototipo, elaborar una maqueta de cómo se vería esa pizzería. Cómo se vería de repente el local, cómo se vería el servicio, cómo se vería una aplicación de repente, un prototipo. ¿Y cuál es la finalidad del prototipo? Es dar a entender o mostrar cómo se vería el producto final. Entonces nuevamente aquí menciono que usualmente se utiliza una maqueta. Y por último en la fase de testeo veríamos el apartado de como una van premier, dar una muestra de cómo se vería ya el local terminado, cómo se vería ya el servicio, de qué manera va a funcionar. Por ejemplo, hablando de servicios, una de las películas y las empresas que revolucionaron este punto fue McDonald's. Una película muy conocida que les recomiendo que de repente vean, que se llama, a ver, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Película de McDonald's. Está en Netflix, creo, si no me equivoco. Se llama, chan, 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 chan.
El fundador, con Michael Keaton, el fundador. Es una película muy buena. Si de repente no te gusta tanto, los primeros 20 minutos te explica todo lo que estoy hablando ahorita, ya que ellos revolucionaron el concepto de comida rápida y tuvieron que idear o tuvieron que hacer una serie de cosas para poder dar a conocer o cambiar la perspectiva que había en esa época. Bueno, más allá de la historia, la primera parte sí es muy interesante. Voy a ver si de repente si les interesa se las consigo. Pero como dije, creo que está en Netflix, no estoy seguro. Si no, ya lo subo a mi novio y se las comparto, si es que les interesa ver. Ya no está, ¿no? No, ya. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones? Ah, no la has visto, ya bueno. Ujú, ya. Ya bueno, si la consigo, la subo a mi nube y de ahí ya se las comparto si desean verla, porque sí, no tiene pierde. Buena película, así como la de Jobs con Apple, también es una película interesante. O te va a dar una perspectiva de cómo es un negocio, cómo crear un imperio, ya que McDonald's es un imperio. Y las personas que arriesgan o no, ¿qué diferencia tienen? O sea, tú puedes tener una muy buena idea, pero si no arriesgas, te va a pasar lo que le pasaron a los creadores. Ya, nada más te hipoleo eso. Pero sí es bueno, sería bueno que lo vean, como digo. Bueno, eso sería la fase este. Bueno chicos, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Ahí ha sido bastante teórico. Verdad, ya no me alcanzó tiempo de preguntar el programa. Ya me comentan por interno, por favor, si es necesario saber si ya tienen el programa, sino para poder ayudarlos que ya lo puedan instalar. Recuerden que para eso necesito que veas el manual y que lo tengas descargado. Si no has hecho eso, no te puedo ayudar. Para que te pueda ayudar, tienes que haber leído el manual y descargar el programa, descargar el WinRAR. Si no has hecho eso, nuevamente te comento que todavía no me escribas. Pero si ya lo has hecho y ya lo has intentado y no has podido, ya te puedo ayudar. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar chicos el día de hoy. Espero que hayan aprendido hoy día bastante. Y ya nos estamos viendo el día viernes, que es la última clase antes de la evaluación del día lunes. Practiquen los Kahoot. Recuerden que está en el grupo. Ahí están los dos links. Por el lado del aula virtual ya está lo que hemos visto en las dos primeras sesiones, tanto las grabaciones como el material. Acá está Project. Ahí está la grabación de la primera clase, la segunda, y hoy día voy a subir la diapositiva de la tercera y la grabación de la tercera clase, o sea, el día de hoy, a partir de mañana al mediodía, para que puedan revisar ese material. Bueno, y nos quedamos, que tengan buena noche y nos vemos el día viernes. Cuídense mucho, hasta luego con todos. Hasta luego Liliana, Jocelyn, Natalie, Stephanie, Jesús, Camila y Pedro. Cuídense, hasta luego.